programa de hoy, desde la República Democrática del Congo, el Papa pide a los jóvenes y catequistas cuidar la alegría y no dejar que se apague, porque Jesús no los dejará solos. Desde Costa Rica, joven acólito nicaragüense acosado por la policía encuentra refugio en este país. Desde Colombia, matrimonio atribuye a la Virgen de Chiquinquirá la curación de grave mal de su bebé por nacer. Desde España inicia una campaña dirigida a los médicos para que alienten a los padres de familia a no abortar a sus bebés con síndrome de Down. Hoy celebramos la presentación del Niño Jesús en el templo. Le contamos más sobre esta fiesta. Hola Natalie, un gusto estar contigo. También contigo, Eddie, muy contenta de estar con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde la República Democrática del Congo. Al cierre de este noticiero, el Papa Francisco se reunía con los obispos, sacerdotes, religiosas y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora del Congo. Su tercer día de su visita apostólica, este 2 de febrero, empezó a primera hora presentándose ante los jóvenes y catequistas. Veamos qué mensaje les dejó. El Papa llegó al Estadio de los Mártires de Kinshasa para motivar a los cientos de jóvenes y catequistas presentes a cuidar la alegría y a no dejar que se apague, porque Jesús cree en ellos y no los dejará solos. Durante su discurso a los jóvenes, el Papa Francisco les dio 5 consejos para la vida que calificó como ingredientes para el futuro: la oración, la comunidad, la honestidad, el perdón y el servicio. En cuanto a la oración, el Papa recordó que esta hace latir la vida y que es el agua del alma. Por eso es el primer ingrediente y el más esencial, porque nosotros solos no somos capaces. A los 65,000 fieles reunidos, también les dijo que para crear un futuro nuevo necesitamos dar y recibir perdón. Sigan adelante con valentía, pero me gustaría decirles una última cosa. Nunca se desanimen. En un momento, los miles de jóvenes gritaron no a la corrupción ante las autoridades civiles presentes. El pontífice los invitó a tomar la mano de la persona que estaba a su lado para destacar la importancia de la comunidad, de ser una sola iglesia. Al finalizar el encuentro, el Papa Francisco rezó el Padre Nuestro e impartió la bendición en francés, el idioma oficial en la República Democrática del Congo. El tercer día del Santo Padre en el Congo termina con un encuentro privado con los miembros de su congregación, la Compañía de Jesús, en la Nunciatura Apostólica. Ahora les informamos sobre la trascendental reunión del Papa Francisco con las víctimas de la violencia el miércoles último. En el encuentro del Papa Francisco con las víctimas de violencia por parte de las fuerzas rebeldes en la región este del país, el primero en tomar la palabra fue un joven de la delegación de la diócesis de Butembo, Beni, de 17 años. Soy el segundo de mi familia. Mi hermano mayor fue asesinado en circunstancias que aún desconocemos. Mi padre fue asesinado en mi presencia por hombres con pantalones de entrenamiento y camisas militares. Desde mi escondite, vi cómo lo cortaban en pedazos y cómo colocaban su cabeza cortada en una cesta. Finalmente, se fueron con mamá. La secuestraron. Nos quedamos huérfanos, mis 2 hermanas pequeñas y yo. Mamá nunca volvió a casa. No sabemos qué hicieron con ella. Luego de agradecer el acompañamiento de la iglesia y de manifestar que han perdonado a sus verdugos, el joven Ladislas Kambale entregó el machete que mató a su padre ante la cruz de Cristo vencedor.
El Papa Francisco saludó, bendijo y obsequió un rosario a cada una de las personas que dieron su testimonio antes de dirigirse a las víctimas. Voglio dire, vi sono vicino. Quiero decirles, estoy cerca de ustedes. Sus lágrimas son mis lágrimas. Su dolor es mi dolor. A cada familia en luto o desplazada a causa de poblaciones incendiadas y otros crímenes de guerra. A los sobrevivientes de agresiones sexuales. A cada niño y adulto herido les digo, estoy con ustedes. Quisiera traerles la caricia de Dios. Vorrei portarvi la carezza di Dio. Ante la grave situación del país africano, el Papa propuso 2 sí y 2 no. Primero, un no a la violencia y no a la resignación. También motivó el sí a la paz y el sí a la esperanza. Tras las palabras del Santo Padre, los asistentes al encuentro rezaron ante la cruz que estaba junto al Papa. Ahora las noticias desde Costa Rica. Un joven tuvo que salir de Nicaragua para proteger su vida. Su único supuesto delito, ser acólito. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta más. Aquí desde La Uruca, San José, les informamos que el joven Kevin Martínez, nicaragüense comprometido con su iglesia, se vio forzado a dejar su patria, Nicaragua, para venirse exiliado a Costa Rica luego de que lo amenazara el régimen sandinista. Kevin Martínez, de 17 años de edad, sostiene su hábito de monaguillo que ya no usa desde que vive exiliado en Costa Rica. A los 5 años, al ver a su abuelo sirviendo como acólito, se motivó a también asistir en el altar a esa temprana edad. ¿Cómo se sentirá estar ahí arriba, enfrente de toda la gente y que llega a escuchar la misa? En junio del 2022, Kevin era el encargado de cuidar una parroquia, cuyo párroco, Manuel García, fue denunciado de golpear a una mujer. Ante la denuncia escasa de pruebas, la vicaría traslada al sacerdote para protegerlo del régimen de Ortega. Sin embargo, la policía asediaba a Kevin porque estaba convencida de que el padre aún se encontraba en esta iglesia. Me dice después, si vos lo tenés, entregalo, porque si no después vos vas a tener fuertes consecuencias. Entonces le digo yo, ya le dije, de que si usted quiere pasar, puede pasar. Yo tengo las llaves de la parroquia, de la casa, yo les puedo ir a abrir todos los lugares, ustedes entran y revisan, porque el que nada debe, nada teme. Tiempo después, el padre Manuel García fue encarcelado por la dictadura de Ortega. A pesar de las burlas de sus compañeros de colegio, Kevin siguió con su misión hasta que un día fue víctima de acoso y golpes por parte de unos policías. El día 30 de diciembre yo salgo rumbo hacia la isla de Ometepe. Iba a una parroquia a ayudar a una misa. Entonces yo el día 31 yo salgo de la isla de Ometepe rumbo a mi casa. En una bolsa plástica color blanca yo traigo mi ornamento y en esa bolsa también traigo una taza de Jesús Nazareno que me hayan regalado. Entonces al yo venir caminando y venir haciendo movimientos, se me rompe la bolsa por el filo de la caja. Se cae mi ornamento y yo lo recojo y lo comienzo a sacudir para no meterlo con polvo ni con tierra. Lo comienzo a sacudir. A eso pasa una camioneta de policía. Yo sigo doblando mi alba, le hice un nudo a la bolsa y bueno, se regresan, me comienzan a decir, sos uno de esos cuchitos. Entonces les digo yo, un poco más de respeto, le digo yo, porque yo no les estoy faltando el respeto. Y pues me dicen, preséntanos tu identificación. Yo vengo, la saco y se la entrego. Allá me comienzan a lo que es a golpear, me comienzan a golpear. Después que yo caigo golpeado, ellos se van, se llevan lo que me piden, los papeles y otras cosas que ellos me piden, se van y se llevan todas esas cosas. Kevin entra en una crisis de nervios.
decide no regresar a su casa por temor a que la policía regrese por él. Sin ningún tipo de documento y asustado, atraviesa la frontera por Peñas Blancas. Ya en Costa Rica acude a Migración. El Patronato Nacional de la Infancia lo pone en contacto con su familia en Nicaragua y recibe la noticia de que en San José de Costa Rica vive una de sus tías. Que el Señor no me ha dejado solo en este camino. En estos 17 días que tengo, he tratado de salir adelante y yo siento de que voy saliendo adelante, porque cuando yo vine acá a Costa Rica, yo venía completamente destrozado. Al dejar todas las cosas en Nicaragua, no despedirme, ya estando acá en San José, yo me comencé a recuperar. Kevin García trabaja para ayudar a su tía con los gastos. Espera terminar la secundaria acá en Costa Rica, pero ahora le es imposible ya que no cuenta con ningún papel. En La Uruca, San José, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Continuando con información, esta mañana en Sydney, Australia, se realizó el funeral del cardenal George Pell, prefecto emérito de la Secretaría de Economía del Vaticano y arzobispo emérito de Sydney. El purpurado se distinguió por su firmeza al ordenar las finanzas del Vaticano y su templanza ante una sentencia injusta de la que resultó absuelto. Cientos de feligreses lo despidieron. Los detalles en el siguiente informe con video de Associated Press. Largas colas para despedir al cardenal George Pell, prefecto emérito de la Secretaría de Economía del Vaticano, quien falleció el martes 10 de enero en Roma a los 81 años. Los fieles rezaron pidiendo por el alma del purpurado. El cardenal George Pell fue absuelto por el Tribunal Supremo de Australia de abuso sexual, que lo llevó más de un año en una prisión de máxima seguridad, un proceso que afrontó con humildad. El ex primer ministro australiano Tony Abbott describió el enjuiciamiento del purpurado como una crucifixión moderna. No es posible honrar al cardenal sin alguna referencia a su persecución. Fue un chivo expiatorio de la propia Iglesia. Nunca debió ser investigado en ausencia de una denuncia. Sobre las críticas del cardenal Pell al Papa Francisco reveladas tras su muerte, el Papa dijo que el cardenal Pell estaba en su derecho de criticar. Más bien agradeció haberlo tenido como su mano derecha en la reforma de las finanzas del Vaticano. En la misa celebrada en la Catedral de Santa María en Sydney, el arzobispo Anthony Fisher dijo a los feligreses que el cardenal fue el eclesiástico más influyente en la historia de Australia. Escribió una docena de libros, incluido su diario de prisión de 3 volúmenes. Ese fue un fruto feliz de 404 días en prisión por delitos que no cometió, luego de una campaña mediática, policial y política para castigarlo, ya sea culpable o no. Por otro lado, el arzobispo Charles Balbo, nuncio apostólico en Australia, recordó el testimonio del purpurado y su constante compromiso con el Evangelio. Elevo oraciones por el descanso de este fiel siervo que siguió inquebrantablemente a su Señor, con perseverancia, incluso en la hora de la prueba. El cardenal George Pell fue enterrado en la misma Catedral de Santa María de Sydney. Hasta siempre, cardenal Pell. La información ahora desde China. El cardenal de 91 años, Joseph Zeng, defensor de la libertad religiosa y la democracia, fue hospitalizado en Hong Kong al padecer dificultades para respirar. Esto ocurrió 10 días después de su regreso del funeral de Benedicto XVI. Él mismo dio detalles de su hospitalización en su blog, donde escribió el 31 de enero último que está recibiendo tratamiento. Según dijo, tras haberse sometido a varios exámenes, los médicos han descartado que tenga una infección bacteriana en los pulmones como la que tuvo en 2016. Contó que ya había notado los problemas respiratorios antes de viajar a Roma para asistir al funeral de Benedicto XVI, pero era muy importante para él ir. Al finalizar su mensaje, el cardenal Zeng dijo: "No olvidéis que nunca nos separaremos en la oración. Seguiré rezando por vosotros y por favor, recordadme en vuestras oraciones".
Hacemos una breve pausa y al volver, desde Colombia, matrimonio atribuye a la Virgen de Chiquinquirá la curación de grave mal de su bebé por nacer. Además, desde España inicia una campaña dirigida a los médicos para que alienten a los padres de familia a no abortar a sus bebés con síndrome de Down. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy celebramos la presentación del Niño Jesús en el templo. El padre Juan Carlos Vázquez, director de Diezmin con Jesús, nos explica la trascendencia de esta fecha. A los 40 días del nacimiento, en este caso es el 25 de diciembre, a los 40 días se tiene que llevar al niño al templo a presentarlo. ¿Y por qué? Porque todos los varones primogénitos estaban destinados al servicio del templo. Luego esto cambiará más adelante con los hijos de Leví, que son los seleccionados para hacer justamente el servicio en el templo. Por lo tanto, ahora se mantiene esa tradición de presentar a los primogénitos y se tiene que recuperar al niño. Y para eso se presenta una ofrenda, los pobres, de 2 tórtolas, ¿no? Y eso es lo que hace la Sagrada Familia en esta fecha. Pero recordemos que la fiesta tiene como 2 partes, ¿no? Es Jesucristo que va al templo, pero también la Virgen que va a purificarse. Y en ese mismo instante, Simeón le dice que una espada traspasará su alma. Es una cosa que para todos nosotros como hijos es algo muy fuerte, ¿no? Y por eso la Candelaria tiene que ver también con la presentación de la Virgen, con la purificación. Esto ha sido muy bonito también al transcurso de los siglos porque, como todos sabemos, esto está en el segundo misterio del Rosario cuando rezamos los misterios gozosos. De la misma forma que Cristo es presentado al templo sin tener ninguna necesidad, digamos, porque Él es Dios, es el Mesías. La Sagrada Familia sigue todas las tradiciones judías y por eso le hacen la circuncisión al 8º día y por eso ahora al 40º día se presenta en el templo. De la misma forma, la Virgen, pese a que es la Inmaculada, le llevan al templo para seguir las mismas leyes de Moisés que exigían a la mujer que había dado a luz presentarse en el templo para purificarse. Y eso es lo que hace nuestra madre, va al templo siguiendo, porque hay que tener claro que José y María eran una pareja muy piadosa y por eso se recoge que iban todos los años a las fiestas del templo y por eso es lógico que repitan o que hagan las cosas que estaban mandadas. Y una de las cosas que mandadas era la purificación de la madre. Jesús es la luz y nosotros tenemos que llevar a toda la gente a la luz. Hay tanta desconfianza de la iglesia a veces en algunos ambientes, hay como una pérdida del sentido religioso y yo creo que nosotros los cristianos estamos llamados a eso, ¿no? ¿Cuántas madres están preocupadas, por ejemplo, de que sus hijos vuelvan a la iglesia? Bueno, es justamente Jesús es la luz, es luz de los gentiles y si les presentamos a Jesús va a ser más fácil que lleguemos a eso, ¿no? Que la gente vuelva a despertar. Desde Colombia, ahora conoceremos el conmovedor testimonio de una joven pareja de esposos que se entregaron plenamente a la voluntad de Dios y ahora ven los frutos de su oración en su pequeño hijo pronto a nacer. Bárbara Socorro nos cuenta esta historia. Juan Camilo y María Gabriela, un amor que nació en tiempos de confinamiento durante el rezo virtual del Santo Rosario, pidiendo por el fin de la pandemia hace 2 años. Hoy suplican a Dios que la salud de su bebé, aún en el vientre, sea testimonio de fe. Yo siempre le pedí a Dios cuando me enteré de la enfermedad, yo le dije, Señor, tú sabes que yo voy a amar a nuestro hijo. Claro que me da duro, que naturalmente quisiera tener un hijo como todos, que nazca sin complicaciones. Pero lo que yo te pido es la conversión de mi familia, la conversión del mundo, la conversión de las personas. Si tú vas a usar este testimonio para que más personas vayan al cielo, hazlo. Juan Camilo y María Gabriela son una pareja de esposos católicos nacidos en Colombia. Luego de 1 año de haberse casado ante los ojos de Dios, se enteraron que esperaban un niño. Sin embargo, a las 16 semanas de embarazo, se enteraron de que su pequeño, Joaquín, fue diagnosticado con mielomeningocele, es decir, un saco de líquido amniótico sale a través de una abertura en la espalda del bebé.
Parte de la médula espinal y los nervios están en ese saco y presentan daños. Las consecuencias conllevan a discapacidades de nivel moderado a grave al nacer. Sin embargo, el amor por Joaquín y la total entrega a Jesucristo y a la Virgen María trajo como fruto un milagro, como lo califican sus padres. Le hicieron una ecografía y sorprendentemente, Bárbara, y para todas las personas que nos escuchan, el bebé no tiene ningún daño. No tiene ningún daño en sus piernas, no tiene ningún daño en su cabeza, absolutamente nada. Una semana antes de la ecografía programada, Juan Camilo y María Gabriela presentaron sus intenciones en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Gabriela un día se levanta y dice, yo siento que debo consagrar a nuestro hijo, a Joaquín, a Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia. Y a ella la consagraron allá porque mi esposa también nació con problemas, nació antes de tiempo, nació de 6 meses, nació con muchas complicaciones y su mamá fue a la Basílica de Chiquinquirá, Nuestra Señora de Chiquinquirá, a consagrarla a ella. Y por eso ella nació bien. Entonces ella sintió que debíamos hacer lo mismo con Joaquín. La salud de su pequeño no es la primera prueba que este joven matrimonio atraviesa. Un mes antes de casarse, María Gabriela casi pierde la vida, pero Dios no los abandonó ni un segundo. Nosotros tuvimos 2 pruebas. Una, cuando nos íbamos a casar, ella un mes antes casi se muere, porque tuvo una tormenta tiroidea producto de un hipertiroidismo. Y estuvo hospitalizada y un mes antes de casarnos ella estaba en el hospital en cuidados intensivos. Y yo nunca la quise dejar y muchas personas, incluso la familia de ella y mi familia, dijo, piénselo bien, no se casen. Y yo decía, no, porque nosotros vamos a estar en la vida y en la muerte, en la salud y en la enfermedad, y yo me voy a casar con Gabriela, pase lo que pase. Habiendo superado esta primera adversidad, les llegó la noticia de la condición de su pequeño. Sin embargo, para ellos fue un motivo más para darle gloria a Dios y que otros matrimonios que pasan adversidades puedan mantenerse en pie ante la lucha. Yo les digo, la voluntad de Dios es perfecta y es justa. Y Dios permite que estas cosas sucedan, no para, digamos, no para pasar una prueba, sino para que nosotros fortalezcamos nuestra oración. Yo le dije a Gabriela, a mi esposa, yo le dije, sin duda esto nos ha fortalecido la oración. Cuando ustedes vean ese diagnóstico, acuérdense, o tengan algún diagnóstico, acuérdense entre la razón y la fe. La razón les dice que hay una enfermedad, un diagnóstico clínico, no podemos ser ajenos a eso, pero la fe es la que obra. El pequeño Joaquín ya está en la semana 23 de gestación. Está fuera de peligro de una discapacidad a largo plazo. En los próximos días, el bebé será sometido a una operación intrauterina para poder cerrar la malformación y que pueda nacer sin complicaciones. Juan Camilo y María Gabriela siguen pidiendo oraciones por su primogénito. Con mucha ternura y sinceridad, la pequeña Ana de 11 años con síndrome de Down envió un mensaje a los médicos en un video que mandó a su prima, estudiante de medicina. En el video pide a los doctores poner cara feliz cuando sepan que nacerá un niño con síndrome de Down. Sus palabras han sido tan entrañables que la Fundación Jérôme Lejeune España lanzó la campaña Un niño como yo para transmitir esta realidad a la comunidad médica, científica y a la sociedad. Veamos. ¿Ya? Hola, soy Ana, tengo 11 años, tengo síndrome de Down, soy la prima de Lucía, me llamo Ana, para que sepáis. Si vosotros vais a ser médicos, os voy a pedir que si una madre tiene un bebé que tenga con síndrome de Down, como yo, y que ponga feliz. No pongáis la cara de pena, sino pongáis
tenéis que poner la cara de feliz. Porque van a hacer un niño que tiene síndrome de Down, como yo, que he nacido. En la tripa de Begoña, para que sepáis cómo se llama mi madre. Amigos, antes de despedirnos les contamos que el Papa Francisco llega este viernes a Sudán del Sur como parte de su viaje apostólico al África. Los dejamos con los momentos más especiales del multitudinario encuentro que tuvo con los jóvenes congoleses esta mañana. Hasta mañana. Spécialement pour votre présence en ce stade. Andare avanti con coraggio. E vorrei dirvi un'ultima cosa. Non scoraggiatevi mai.